Ya, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos viendo y lo que vamos a enfatizar en esta clase es el tema de maximización de beneficios y minimización de costos. Ya, recordando, a ver, nos vamos a ver, concretamente, vamos a ver incluso antes que esto, vamos a ver dónde hemos quedado ayer. A ver, ¿dónde hemos quedado ayer? A ver, ayer. Ayer hemos quedado aquí. ¿Qué son estas curvas? Isocuantas. ¿No? Estas curvas son isocuantas. Tenemos tres isocuantas. ¿Qué son las isocuantas? Decíamos, son combinaciones de factores productivos, trabajo y capital, que generan el mismo nivel de producción. Tenemos acá tres isocuantas. La isocuanta 3 es la que genera mayor nivel de producción. ¿Cuánto? 90. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llamaba la pendiente de la curva de indiferencia? Relación marginal de sustitución. ¿Cómo se llama la pendiente de la isocuanta? Pues las isocuantas tienen pendiente negativa y son convexas, al igual que las curvas de indiferencia. A lo largo de las isocuantas, la pendiente de la isocuanta cambia, es diferente, ¿no? La pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. La pendiente, entonces, ¿y qué es la relación marginal de sustitución? La relación a la cual un bien se sustituye por otro bien. La pendiente de la isocuanta se llama relación técnica de sustitución. ¿Ya? Relación técnica de sustitución. ¿Y cómo nosotros medimos la pendiente de cualquier curva? La pendiente de cualquier curva la medimos como variación en las ordenadas sobre variación de las abscisas. En este caso, la pendiente de la isocuanta es la variación en K, en las ordenadas, sobre variación en L, sobre variación en el trabajo. Variación en K, ordenadas, variación en L, abscisas. Entonces, variación de K sobre variación en L, que tiene signo negativo, porque cuando aumenta el capital utilizado, disminuye el trabajo utilizado. Este es el primer principio de la economía. Las personas se enfrentan disyuntivas. Si van a utilizar más capital, implica menos trabajo. ¿Por qué? Los cursos son escasos. ¿Cómo se llama la pendiente de la isocuanta? La pendiente de la isocuanta se llama relación técnica de sustitución. Acá está, ¿verdad? ¿Y cómo se mide la pendiente de la isocuanta, que se llama tasa técnica de sustitución? Es variación en K, entonces la pendiente ordenada, variación en K sobre variación en L. Entonces la pendiente de la isocuanta se llama tasa técnica de sustitución. El empresario para producir utiliza capital y trabajo. Combina capital y trabajo. Ahora, ¿va a utilizar más capital o va a utilizar más trabajo dependiendo de qué cosa? De los precios. Costos. Entonces, si el trabajo es más barato, va a utilizar más trabajadores. Si el capital es más barato, va a utilizar más capital. Más capital implica menos trabajo. ¿Ya? Entonces, al igual que la prueba de indiferencia, la isocuanta tiene pendiente, porque más capital implica menos trabajo empleado. Ya, aquí justamente quedamos aquí ayer, ¿no? Aquí tenemos una isocuanta y esta isocuanta tiene dos puntos, A y B, ¿no? A y B son puntos o combinaciones de una isocuanta que generan el mismo nivel de producción. En este caso, 13.800 toneladas de trigo. ¿De qué depende la producción de trigo? En general depende del capital y del trabajo empleado. Aquí vemos, por ejemplo, que DBA, ¿qué ha ocurrido? DBA ha aumentado
la cantidad de capital empleado, de 90 a 100. ¿En cuánto ha aumentado el capital empleado? En 10. ¿No? 100 menos 90, en K, 10. Hemos incrementado la utilización de capital. ¿Eso qué implica? Utilizar menos trabajo. En B, ¿cuánto trabajadores utilizábamos? Horas de trabajo, 760. ¿Cuánto utilizamos ahora? 500. Más capital implica menos trabajo en B. ¿Ya? Es eso. Por eso es que la curva, es por eso que la isocuanta tiene pendiente negativa. Más capital, menos trabajo. Las personas se enfrentan disyuntivas porque si van a utilizar más capital les queda menos trabajo porque los recursos son escasos. Decíamos también, en el punto A es intensivo en capital. Es decir, estamos utilizando más capital que trabajo. El punto B es más intensivo en trabajo. Estamos empleando más trabajo que capital. Ahora, punto A, intensivo en capital. Estamos empleando más capital que trabajo. ¿Por qué será? Sí, recién empezó. Pero ¿cómo nomás? ¿Por qué estamos empleando más en el punto A más capital que trabajo? Porque el trabajo es más barato. Es más barato. El punto B de la isocuanta es más intensivo en trabajo. Estamos utilizando más trabajo. En Mi A4, hermano, ¿cuándo va a venir? No quiero que venga nadie aquí a hacer. Fernando, no puede entrar otra gente aquí. Ay, va a venir. Oye, ¿qué te pasa? Estás muy malcriado. Pero va a venir. Así que ya, a ver, por favor, los que están, quiten Pero va a venir. Tus micrófonos. su micrófono. Fernanda, apaga tu micrófono. A ver, por favor, los que tienen micrófono de ambiente, apaguen sus micrófonos, ¿no? Si van a interrumpir. Ya, entonces, en vez más intensivo en trabajo, porque estamos utilizando 760 horas de trabajo. En A, ¿cuánto se utilizaba? 500. ¿Ya? Entonces, más capital, menos trabajo. ¿Ya? Pero lo importante es que ya sea con A o con B, se obtiene el mismo nivel de producción. 13.800 toneladas de trigo. Por eso se llama isocuanta. Iso, igual. Cuanta producción, igual producción. Ya, eso. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es en el punto A, el punto B. Acá estamos midiendo la tasa técnica de sustitución. La tasa técnica de sustitución es variación en las ordenadas sobre variación en las abscisas. Variación en las ordenadas es 10, variación en las abscisas es 260. Entonces, la tasa técnica de sustitución va a ser 10 entre 260. Y eso es igual a 0.04. ¿Ya? La tasa técnica de sustitución, que tiene pendiente negativa. ¿Ya? Ahora, nosotros en la unidad de análisis del consumidor veíamos diferentes tipos de curvas de indiferencia. ¿No? Habían curvas, cuando las curvas de indiferencia eran rectas paralelas, que tenían pendiente negativa, ¿cómo se llamaban las curvas de indiferencia? De bienes perfectamente sustitutivos. ¿No? De hecho, creo que era una pregunta en el examen, ¿no? También otro caso extremo de curvas de indiferencia era de bienes perfectamente complementarios. ¿Cómo son las pendientes de las curvas de indiferencia de bienes perfectamente complementarios? Forma de L mayúscula. En la teoría de la empresa, el empresario también tiene, a ver, pero en vez de curvas de indiferencia, el empresario ¿qué tiene? Isocuantas. ¿Ya? Entonces, al igual que en la teoría del consumidor, vamos a tener dos tipos. Entonces, acá tenemos isocuantas de factores productivos perfectamente sustitutivos. ¿Cómo son las isocuantas de los bienes, de los factores productivos perfectamente sustitutivos? Rectas paralelas con pendiente negativa.
Porque o utilizan trabajo o utilizan capital. Si van a utilizar más capital, van a utilizar menos trabajo, ¿no? Por eso, fíjense, esta es igual que curvas de diferencia de bienes perfectamente sustitutivos. ¿Cómo son las curvas? ¿Cómo son en este caso las isopantas? Rectas paralelas con pendiente negativa. Decíamos en teoría consumidor, cuando los bienes son perfectamente sustitutivos, por ejemplo, como la Coca-Cola o la Pepsi, o consumen Coca-Cola o consumen Pepsi. No consumen Coca-Cola con una mano y Pepsi con la otra, o una u otra. En el caso de la empresa, el empresario podría tomar el capital y el trabajo como perfectamente sustitutivos. Porque, por ejemplo, si ustedes compran, mejoran la tecnología, maquinaria, van a contratar menos trabajadores. De hecho, generalmente la mejora tecnológica genera desempleo, porque el trabajo y el capital son en general factores productivos sustitutivos. ¿Ya? El otro caso de isocuantas, ¿no? El otro caso de isocuantas son cuando las isocuantas son de esta manera. Son isocuantas curvas con forma de L. ¿No? Estos son bienes perfectamente complementarios. ¿No? Ahora, la característica aquí es que solamente aumenta la producción, solamente en A, en B y en C, en el vértice, porque en A, en B y en C, cuando el capital y el trabajo son perfectamente complementarios, la producción aumenta solamente cuando el capital, el número de el capital y el trabajo son empleados en la misma proporción. Capital 1, trabajo 1. Es decir, para que aumente la producción de A a B a C, tiene que ser aquí 10, 10, 20, 20, 30, 30. Por ejemplo, aquí vamos a tener más trabajo, pero igual capital. Aquí la producción no va a aumentar. La producción va a aumentar solamente cuando se utiliza la misma cantidad de ambos factores productivos, cuando los factores productivos son perfectamente complementarios. Ya, a ver, entonces, en resumen, en esta parte, al igual que en la teoría del consumidor, en la teoría de la empresa existen dos tipos de isocuantas. Cuando los factores productivos son perfectamente sustitutivos, que son rectas paralelas con pendiente negativa, y cuando los factores productivos son perfectamente complementarios, forma de L mayúscula. ¿Ya? Eso. Y después, ¿se acuerdan ustedes? Hemos visto que existen tres tipos de rendimientos. Rendimientos crecientes a escala, rendimientos constantes a escala, ¿no? Rendimientos crecientes a escala. Existen tres tipos de rendimientos. Rendimientos crecientes a escala, rendimientos decrecientes a escala y rendimientos constantes de escala. A ver, por 2 puntos. Acá estoy tomando nota. ¿Cuándo se dice que los rendimientos son crecientes? A ver, ¿se acuerdan? Decíamos, cuando la función de utilidad es K Douglas y los exponentes son 1, los rendimientos son constantes. ¿Cuándo los rendimientos son constantes en consumidor? Cuando duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2 y la utilidad también se duplica. Ahora, los rendimientos son crecientes cuando los exponentes suman mayor que la unidad. ¿Eso qué significa? Que si duplican el consumo del bien 1 y duplican el consumo del bien 2, la utilidad aumenta en más del doble, más del 2. Rendimientos crecientes a escala. Ahora, rendimientos decrecientes a escala.
cuando los exponentes suman menor que la unidad, menor que 1. ¿Ya? Menor que 1. En ese caso, duplicamos el consumo del bien 1, duplicamos el consumo del bien 2, pero la utilidad aumenta en menos del doble. En menos del doble. ¿Ya? Entonces, 3 tipos de rendimientos. Crecientes a escala. Rendimientos constantes a escala. Y rendimientos decrecientes a escala. ¿Ya? A ver, analicémoslos. Primero, 3 tipos de rendimientos. Crecientes, decrecientes y constantes a escala. ¿Cuándo se dice que los rendimientos son crecientes a escala? Cuando la duplicación de los factores aumenta más del doble de la producción. Mayor producción asociada a costos bajos. Una empresa es más eficiente que otra, suministro eléctrico. Cuando los rendimientos son crecientes a escala, las isocuantas están cada vez más cerca unas de otras. Acá vemos prácticamente esto. Aquí tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Cómo sabemos que los rendimientos son crecientes a escala? Porque las isocuantas están cada vez más cerca. Y la unión de las vértices de las isocuantas se llama ruta de expansión. A ver, 3 puntos, a ver, 5 puntos. Estamos subastando notas. Esta curva, ruta de expansión, en teoría del consumidor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, en teoría del consumidor hemos hablado de 2 curvas. Curva precio-consumo y curva renta-consumo. La ruta de expansión se parece a la curva precio-consumo o a la curva renta-consumo. Vamos a volver sobre eso entonces. Ya. Rendimientos constantes a escala. La producción, los factores productivos se duplican, pero se duplican los factores productivos, la producción también se duplica. Entonces, duplicamos la utilización del factor trabajo, duplicamos la utilización del factor capital, la producción también se duplica. En este caso, la escala no afecta a la productividad. Y a ver, están haciendo consulta aquí. Jaime dice, no puedes mutearte. Julio dice, no sé. Dice, a ver, Jaime, a ver, haga la consulta. A ver, no se pueden visualizar. A ver, Jaime León, ¿cuál es el problema que está enfrentando en el video? No, aquí se ve todo. Al que decía mutear, no sé a qué se refería, ¿no? Ya. Rendimientos constantes a escala, ¿no? Se duplica la utilización de los factores productivos, la producción también se duplica. En este caso, la escala no afecta a la productividad. Puede que una planta se reproduzca para producir el doble de producción. Las isocuantas, en este caso, cuando los rendimientos son constantes a escala, las isocuantas son equidistantes. Están a igual distancia. Acá tenemos, fíjense, 2, 4, 6. Las isocuantas, de una isocuanta a otra isocuanta, la distancia es la misma. ¿No? Acá. De 2 a 4, 2. De 4 a 6, 2. Aquí tenemos rendimientos constantes a escala, porque las isocuantas son equidistantes. Hay una isocuanta de otra isocuanta, están a igual distancia. ¿Ya? Ya se va a cortar. Voy a volver a mandarles los isocuantas, no son constantes. Las isocuantas guardan la misma distancia. Voy a volverles a mandarles otro ID. ¿Ya? El rendimiento creciente a escala, se duplican los factores productivos y la producción aumenta en menos del doble.
¿Cómo son las curvas, las isocuantas? Se alejan. Fíjense, ¿no? Cada isocuanta de la otra se aleja mucho más. Bueno, por ejemplo, la tercera está mucho más alejada de la 2. ¿Ya? Entonces, volvemos en un par de minutos.